Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la pérdida de la guarda y custodia de menores por situación económica. Para discutir sobre esto nos acompañan del UNAM Daniel Jesús Jasso y María José Enríquez, estudiantes de comunicación, Mayra Lucero Flores, estudiante de Políticas Públicas de la UAM, Lisette González, estudiante de Relaciones Internacionales también de la UNAM, Arturo Cervantes, estudiante de Derecho de la Ibero, Vanessa Zarate, estudiante de la Escuela Libre de Derecho, y Diana Bernal, estudiante de Derecho del ITAM. Yo soy Jimena Jiménez. ¡Comenzamos! Hoy estaremos hablando sobre una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde se determinó que no se debe de solamente juzgar por una condición económica o por un grado de escolaridad para determinar la guardia y custodia, así como se había determinado en instancias anteriores antes de llegar a la Suprema Corte. Majo, ¿qué opinas de esta sentencia? ¿Qué te pareció? Bueno, en general considero que es una resolución muy relevante debido a todo el análisis que hace la Suprema Corte alrededor de la discriminación de la que fue víctima la madre de esta menor a causa de su situación socioeconómica y a razón de su género. Entonces, creo que partiendo de ahí es importante analizar las causas de la discriminación de la que fue objeto esta mujer. Por supuesto. Shari, ¿quisieras agregar algo? Que fue una resolución favorable, ya que hay muchas cuestiones que llevan en especial a la mujer a esa discriminación, como las condiciones que tienen, y sobre todo también en el tema que fue, un punto importante fue que fue el tema económico, por el cual se le quitó la guarda y custodia y por su nivel de estudios, siendo que le están quitando también la posibilidad de que lleve a la niña a superarse, y le están diciendo, si tu mamá no tiene un nivel de estudios adecuado, probablemente cuando tú tengas hijos y no alcances ese nivel, te van a quitar también la custodia de tus hijos. Claro, es una cuestión muy relevante la que se debe tocar aquí en el tema de discriminación. Pero también quisiera partir del hecho que, según tengo entendido, según las periciales psicológicas hechas hacia la niña, fue que pues, ella tenía afinidad por los dos progenitores, para la madre y para el padre. Entonces, pues digamos que ahí está parejo, ¿no? O sea, tanto una situación como la otra, pero después determinan como, bueno, el papá parece que tiene mejores condiciones económicas para proveer una vida digna a su hija, y es por eso que, pues vaya, le dan la guardia y custodia al papá. Diana, ¿querías agregar ahí algo? Sí, quería precisar la parte, la sentencia toca un punto muy fino en el que dice que en estas periciales psicológicas a las que estabas refiriéndote, que la niña mostraba la misma afinidad por ambos padres. También es importante mencionar que debido a la corta edad de la niña no podía pronunciarse debidamente su opinión al respecto, más que por estas periciales. Entonces, la sentencia aclara que al tener la misma posibilidad de desarrollo psicológico y de cuidados que le podrían otorgar cualquiera de los dos progenitores, que el colegiado en la sentencia de amparo le haya otorgado, bueno, confirmado la resolución anterior de otorgar la custodia a la madre, implicaba por sí mismo una discriminación, porque el único elemento diferente era la condición económica y académica de la madre. Ahí es donde radicaba exactamente el punto de discriminación. Claro, es algo importante para traer sobre la mesa, porque estaba pensando, igual jugándole un poquito al abogado del diablo, es que pues si el padre tiene las condiciones de darle una educación de calidad a la hija,
y también de no tenerla viviendo en una situación casi hacinamiento, como era creo que con la madre, porque varias personas vivían dentro de la misma casa, pues digo, sí, el dinero ahí sí importaría. ¿O por qué importa el dinero en la calidad de vida de las personas? Me gustaría escucharlo de su parte. Arturo. Mira, yo creo que esta sentencia toma también varios puntos y van referidos a eso mismo. Pero la Suprema Corte trata de establecer este punto de que independientemente de las cuestiones económicas, de las cuestiones educativas, eso configura a la mujer o la hace menos apta para criar a su hija. Aparte de que, tocando este tema del aspecto económico, independientemente de que esté con la mamá, eso no implica que el papá le deje de dar los aspectos económicos que le corresponden de alimentos y que si verdaderamente hay un interés por parte del padre, que le proporcione la calidad educativa que le quiera proporcionar. O sea, la situación aquí es, más allá del tema de, es que económicamente puede estar mejor, puede estar, a ver, no, el tema es los factores económicos y educativos te vuelven un mejor padre. Hay que entrar al estudio, más bien entrar al estudio, analizar cada caso, analizar al padre, analizar la relación, el vínculo entre padres e hijos y dar una resolución como lo debe haber hecho el juzgado de primera instancia. No solamente irse a aspectos que someramente dan un aspecto que no puede ser el real o el que le interesa jurídicamente. Ajá. Me parece ahí que la Suprema Corte dio un acierto en este aspecto, pero también hay unos aspectos interesantes. Bien lo mencionaba Yashari. Es que si nos hubiéramos atenido a la resolución del juzgado del colegiado, imagínate cuántas y cuántas personas no perderían la guardia y custodia, la guardia y custodia de sus hijos por un tema de educación, por un tema económico en México, que es un país en vías de desarrollo. Entonces, es ilógico, pero el tema está ahí. Los grupos sociales discriminados que son vulnerables, nuevamente se encuentran dentro de un piso menor al estándar, por así decirlo. Entonces, se pondera más o se le da más relevancia al padre por una situación económica. No quiero decir que porque sea hombre, porque ahí hay otro tema en el cual la Corte también entra a analizar del tema del rol de la mujer dentro de la casa, etcétera, etcétera. Pero sí se ve ahí una distinción discriminatoria dentro de las resoluciones de las primeras instancias judiciales. Claro, tocas un tema muy interesante que justo le diste al clavo, yo intentando acá jugarle, pero fue de alimentos, o sea, simplemente, no porque no tengas la guardia y custodia, se eliminan tus obligaciones como padre. Exacto. Siempre las vas a seguir teniendo, también en la medida que determine el juez, si no mal entiendo. Pero, Diana, quisiera que nos comentaras un poquito más o que nos ilustraras. Si la menor presenta afinidad hacia su papá y hacia su mamá en el mismo nivel, ¿qué elementos se pueden tomar en cuenta para determinar quién se queda con la guardia y custodia, que no sea lo económico, pues? Sí. En estos casos en que hay que decidir algo tan polarizado como madre o padre en la disolución familiar, los jueces tienen que allegarse todos los elementos probatorios posibles porque incluso de oficio, aunque las partes no los ofrezcan, existen protocolos para escuchar a los menores conforme a su capacidad de desarrollo, además de las periciales psicológicas. Y claro que las condiciones materiales de vida importan, pero no pueden ser una cuestión definitoria como parecía que ocurrió en este caso. Entonces, cada juez tiene que valorar los elementos que se le ponen enfrente de las personas que van a convivir con el menor, por ejemplo, el menor o la menor, quién ha sido su cuidador primario, por ejemplo, porque una niña que ha vivido sus primeros 6, 7 años al lado de su madre, su abuela,
de repente arrancarlos de ese entorno, evidentemente tiene que tener una justificación reforzada de que hay un problema en ese lugar para justificar ese cambio. Claro. Entonces, la Corte ha abordado en muchas ocasiones como el interés superior del menor, que es como la pauta interpretativa que tiene que tomarse en estos casos, implica valorar caso por caso, porque no puede darse una solución de que en todos los casos necesitas A, B, C o D, sino es muy, muy casuístico. Y por lo tanto, por eso es la complejidad y también lo bonito que le encuentro al derecho familiar. Sí, claro, sí. Cada cabeza es un mundo, también cada familia lo es, definitivamente. Y tocas también un tema sumamente interesante, que es, o sea, de por sí, dice la sentencia, la situación económica y el grado de escolaridad por sí mismas no son determinantes para la guardia y custodia, pero sí, o sea, tampoco son cuestiones de que no se deben de analizar nunca jamás en la vida. O sea, deben de estar siempre presentes, pero no ser lo único, por lo cual se determina. Liz, ¿quisieras agregar algo a toda esta discusión? Bueno, ni siquiera es discusión, estamos aquí hablando. A mí de esta resolución a mí me pareció muy importante el hecho de que aquí se desvincula como el núcleo familiar más bien tradicional, en el que la mujer siempre tenía como este valor en el que la mujer a los niños menores de 2 años, por lo general, siempre tenía que cuidarla o debía cuidarla la mujer, ¿no? Porque así tradicionalmente era. Entonces, como poco a poco han ido cambiando justamente estas visiones, en donde el padre también ya tiene un papel importante en el cuidado de los hijos, y no solo la madre como que se tiene que dedicar al hogar, que se tiene que dedicar a los hijos, sino que ambos tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque esta parte ha derivado en que se tome en cuenta también a los varones como responsables de los hijos. Y, por ejemplo, en la parte, como decía Diana, en la parte donde el interés superior del niño, que también está reflejado en instrumentos internacionales, que es deber del Estado, que tome en cuenta este interés superior del niño para crear las políticas públicas idóneas justamente para beneficiar al niño en este sentido. Claro, por supuesto, no solamente, como bien dices, no se trata de un tema de leyes, sino también de políticas públicas. Mayra, tú que sabes un poquito más sobre estos temas de políticas públicas. Sí, de hecho, al leer y comprender todo lo que están diciendo mis demás compañeros aquí presentes, a mi mente viene el Código Civil de 1884, en el cual se estipulaba que por ley al menor tenía que dejársele al padre. O sea, si no, corrígeme, según yo era así. El Código Civil de 1884 que se implementó aquí en México, por ley era así. Y es muy interesante que después de todas estas revoluciones y para la conformación de la Constitución es donde ahí se estipula bien que la mujer es la que se tiene que hacer cargo del menor hasta que éste cumpla la mayoría de edad. ¿Por qué? Pues precisamente por este lazo materno, por este lazo gestal de vínculo prácticamente. Pero yo no estoy muy de acuerdo en que le hayan dado al papá, que se haya peleado y que haya llegado hasta un amparo esta situación, porque precisamente la escolaridad y el factor económico, socioeconómico, posiblemente el factor socioeconómico se involucre mucho actualmente en el siglo XXI, porque todo se maneja con dinero. Y sin dinero no podemos ir a ningún lado, no podemos comprar, no podemos adquirir. Pero el grado de escolaridad, yo quiero suponer que muchos de aquí conocemos al menos a una persona que no tuvo una escolaridad bien definida, llámese abuelito, abuelita, o alguna persona mayor que no adquirió esa escolaridad y que, sin embargo, es una persona que la vida misma la ha hecho formar este tipo de ideas, de ideologías. Ahora, conforme a lo de las políticas públicas, sí es muy necesario, pero también hay que ver ese grupo vulnerable. El grupo vulnerable que yo puedo detectar es a la menor, porque a fin de cuentas es una niña que no sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. No podemos llevar con un niño y decirle, es que ¿sabes qué? Está pasando esto en tu familia, está pasando esto con tu mamá, con tu papá. Hay que llegar y decirle sutilmente cómo aterrizar ese tema y pues eso. Claro, aquí hay dos
categorías sospechosas protegidas, o más bien 3, creo que se tocan en todo el tema. Primero, por edad, que es el del menor, por el interés superior del menor, y por parte de la madre, por ser mujer, y aparte por condición económica. Entonces, pues aquí es todo un popurrí de discriminaciones o de categorías sospechosas que se pueden tocar. Tienes toda la razón, el interés superior del menor es el que debe prevalecer, y como también ya habías dicho, Liz, y tú también, Diana, y creo que ya se ha repetido, y creo que es algo que ya se tiene muy claro. Arturo. Sí, mira, yo creo que se plantean aquí varios puntos complicados. Si bien es cierto el derecho de familia tiene su parte bonita, yo lamentable o afortunadamente no la he encontrado, pero también tiene una parte muy complicada, y aquí me disculparán todos los abogados que se dedican a familiar, pero también concordarán conmigo en que los temas, cuando se involucran vínculos de familia, se vuelven muy complicados, y más porque son temas de la privacidad, del núcleo familiar, y que los estás haciendo públicos y que a veces chocan. Y en este caso en específico, encontramos a dos fuerzas dentro del núcleo familiar, el papá y la mamá. Y tienes al niño, ¿con cuál te vas? O la niña, en este caso, ¿con cuál te vas? A mí me parece que planteaste tú también un punto muy interesante. Y la Suprema Corte lo vislumbra, no lo alcanza, creo que no lo alcanza a decir literalmente, en la literalidad, pero nos da este mensaje, nos comunica que el tema económico y el tema educativo, si bien es cierto, son importantes, el interés superior del menor no se enfocan o no se basan solamente en eso. En un proceso de una separación, que en este caso fue un divorcio, el menor ya está viviendo ahí una problemática dentro de su esfera jurídica, porque se le está cambiando toda su forma de convivencia. Entonces, lo que busca el derecho y lo que busca el procedimiento es que sea lo menos lesivo para el menor. Entonces, el tema es, no te tienes que ir solamente a temas económicos y educativos, sino que tienes que ver con quién el menor va a sufrir o va a tener un menor daño en su esfera con este gran cambio. Le planteaste una pregunta muy difícil y que creo que, como tú dices, jugándole al abogado del diablo, se pudo haber aprovechado bastante bien. Oye, si no se toman factores económicos, factores educativos y ni tampoco el factor de género, que también es muy interesante esta resolución por eso, entonces, ¿qué tomamos? ¿Cómo decides si la niña tiene afinidad por los dos? Me parece ahí que, como bien lo mencionó Diana, se tiene que atender a cada caso y se tiene que analizar no solamente con quién tienes más afinidad como menor, sino con quién estás más habituado a tu día a día. Porque en ese aspecto sí la Corte y sí las resoluciones de los tribunales, de las instancias, sí hicieron esa mención de que la mamá, si bien es cierto, era la que estaba en una situación irregular económica y educativamente, era la ama de casa, era la que se encargaba de la niña, era la que la veía, por así decirlo. Ahora, esto no implica de ningún motivo que entremos a un tema de discriminación ahora por género. Que yo diga, no, es que como la mamá es la que, entonces ella tiene que ser. No, a ver, tienes que procurar que el menor reciba el menor daño por este cambio que va a haber. Entonces, aquí sí me parece, te digo, son temas muy delicados, pero que sí nos da debate. Entonces, consideran que la parte económica y la parte educativa son importantes. Vamos a regresar al segundo bloque respondiendo a esta pregunta súper interesante que estás planteando para todos y todas los invitados. Por el momento hemos terminado con este primer bloque de este capítulo de Derecho a Disentir. Hemos tocado temas muy interesantes sobre derecho de familia y pues bueno, estamos de regreso por Justicia TV. Regresamos a Derecho a Disentir. No se olviden seguirnos por nuestras redes sociales poniendo el hashtag Justicia TV y hashtag Derecho a Disentir para seguir esta discusión y también abonar a los argumentos en cuanto a la pérdida de la guarda y custodia por cuestiones de situación económica. Arturo, habías planteado una pregunta antes de irnos al corte muy interesante.
me encantaría que la repitieras para que pudieran contestarla. Claro, reformulo sin problema. La idea era que, si bien es cierto, no debemos, en mi perspectiva, tomar los factores económicos y educativos para evitar la discriminación, ¿qué factores deberían de tomarse o si es necesario verdaderamente utilizar estos factores, pensando en la integridad y beneficio del menor para un futuro? Bueno, yo creo que respecto a la guarda y custodia, creo que es importante esta serie de factores para definir en qué lugar va a estar mejor el niño. En la sentencia hablaba sobre la posición superior económica del padre, tanto económica como intelectual. Y mencionaba que la niña iba a estar a cargo de los padres de este. Entonces, hasta ahí, ¿qué parámetros se están tomando en cuenta si él seguiría aportando nada más la parte económica? En todo caso, como mencionó la madre, inclusive en la sentencia, pues pudo haber subido el porcentaje de pensión alimenticia que estaba dándole a la niña, porque bueno, a mi percepción, yo creo que para un niño lo mejor es estar con sus padres, y si él no iba a poderse hacer cargo de esta convivencia con la niña, pues creo que era evidente que con la madre podía tener estas dos partes. Por otro lado, habla la sentencia sobre que al hacerle estudios médicos a la niña se le detectó una infección vaginal. Creo que es importante también esta parte porque habría que ver si es por descuido o cuáles fueron las causales de esta infección para determinar, ¿no?, qué padre estaba más apto y hacer las debidas pruebas psicológicas y pues definir y dar la resolución de con quién era mejor que estuviera. Claro, Majo. Daniel, ¿quisieras agregar algo a lo que estamos comentando creo que aquí? la pregunta de Arturo, el ángulo de tu pregunta, tanto la misma como la resolución de la Suprema Corte rompe paradigmas que no habíamos visto antes, ¿no? Familiares, legales y sociales. Creo que aparte de eso siente un precedente importante la Suprema Corte en cuanto a que ni es el primer caso ni va a ser el último, ¿no? Si es que es el primero en darse a conocer de alguna manera, si bien no mediática, en este núcleo en el que estamos ahora, es importante señalar varias cosas. Creo que todos suscribimos en que es una materia de muchas vertientes, muchísimas. Tanto la de la niña, tanto la de la materia legal para el término de discriminación y tanto la sospecha de la Suprema Corte. Creo yo que en materia económica, como lo señalabas, Arturo, creo que es la parte más importante. Todo sector social se sustenta del dinero, ¿no? Entonces, aunque no lo queramos ver así, qué padre fuera que todos viviéramos de amor y de comprensión, ¿no? Y de atención. Entonces, ahí parte el otro aspecto, el de la niña. Mencionabas su situación física. Creo yo que el bien del menor, como ya lo hemos dicho, es lo más importante. Entonces, aunque nosotros tengamos el sustento, yo como padre, y aunque esté divorciado de mi ex esposa, aunque yo pueda asegurar la vida de la menor, no puedo asegurarme de que la traten como merece ser tratada. Mencionaban condiciones de hacinamiento, si es que llegara a ser el caso. Entonces, el que yo brinde dinero no me asegura que siempre va a estar bien la niña. Entonces, por algo es tan rico este caso en el que pueden visualizarse tanto la parte económica, tanto la parte física de la niña, tanto la parte legal, porque la palabra discriminación, refiriéndose a la situación de la mujer, no creo que sea tan acertada porque, vaya, en primera instancia es un término, una palabra fuerte, y es una palabra que tiene que estudiarse paso por paso, ¿no? Parte por parte. Entonces, creo yo que es un tema vastísimo y qué bien que estamos todos aquí para ir comentando sobre ello. Tocas justo algo a lo que quería llegar, igual más adelante, pero me agarro de aquí, que es la situación que se vive en México sobre la feminización de la pobreza. Es un porcentaje mucho mayor las mujeres que están en esta clase social, en clase económica social. Diana, ¿quieres agregar? ¿Hay algo al respecto? Respecto a la feminización de la pobreza, yo creo que la sentencia es breve pero concisa respecto a qué es el papel que estamos obviando. La sentencia habla sobre las dos vertientes de discriminación que en este punto se intersectan entre género y socioeconómico. La
el problema de la feminización de la pobreza radica en que en este rol tradicional de la mujer como la brindadora de cuidados, como la que tiene que quedarse a cuidar a los hijos, y eso representa para ellas un costo en el mercado laboral. Entonces, hablar sobre que un padre o una madre tienen menos, no tienen las mismas condiciones económicas, perpetuarlo desde el derecho hace que obviemos esta discriminación estructural. Una mujer que no pueda salir a trabajar, una mujer que desde muy joven, desde incluso secundaria o preparatoria, las tuvo que dejar truncas por su familia o por decisión propia, pero eso implica un costo de cuidado que claro que las pone en desventaja respecto a su pareja. Y esta es la razón por la que porque el género y la economía van ligadas. Se ha discutido en muchas otras sentencias, y no podemos obviar que la madre, al proveer cuidados a la menor, los mismos códigos civiles de la mayoría de los estados dicen que dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos es una actividad económica, y representa dinero, remuneración. Tanto que el padre no puede permitirse dejar de trabajar para cuidar de la niña, sino que ella está participando en lo que puede. Y como la misma madre quejosa solicita en su demanda de amparo, y que se hace visible en toda la resolución de la Corte, los alimentos que puede brindar el padre no están sujetos a que él sea el cuidador primario. Un padre puede incluso perder la patria potestad, o sea, la capacidad de tomar decisiones básicas sobre sus hijos, y aún así está obligado a proveer para su sustento, debido a su capacidad real económica. ¿Cuánto puedes aportar? No significa que con solo dinero ya te van a asegurar que está bien cuidada, no. Por eso tenemos que tener un enfoque integral, y ahí radica la complejidad del derecho de familia, específicamente cuando se trata de menores, porque los intereses de sus padres no siempre reflejan el interés del menor, ni de un lado ni del otro. Entonces, saber encontrar este equilibrio es precisamente donde los juzgadores en materia de familia tienen que ser más sensibles, y saber que el derecho de familia es un poco más flexible, más aterrizado a los problemas del día a día de la sociedad, y en este caso de un grupo tan vulnerable como son los menores, y especialmente las niñas, que van a crecer con estos mismos problemas de feminización de la pobreza que se escala en México. Por supuesto. Liz, ¿quieres agregar algo sobre este tema que no se debe dejar atrás, de la feminización de la pobreza? Sí, claro. Como bien lo decía Diana, tenemos como esta doble discriminación, tanto por ser mujer y por pertenecer a clases pues bajas, y que en esta parte, ¿cómo es que el deber de la mujer de tener que cuidar a los niños, de tener que hacerse cargo de las tareas domésticas, es un trabajo no remunerado? Y esa parte es la que más discrimina a la mujer, porque si bien la mujer hace esta parte y los hombres no, ¿cómo no se conjuga esta parte para que para que ambos tengan como el mismo rol, o que se ocupen de las mismas tareas? Claro. Entonces, ¿cómo va cambiando poco a poco? Tendría que estar cambiando, y como con este tipo de resoluciones son antecedentes que va abriendo como este panorama para que justo no caigamos en este tipo de discriminaciones, que la mujer sufre de discriminaciones de muchos tipos, uno de ellos es y me parece que se tiene que reconocer que el papel que está haciendo al cuidar a los hijos en primera instancia, porque desde que tiene a los hijos es complicado criarlos, etcétera, y cómo esa parte a veces no se reconoce, a veces se da por hecho que las mujeres tienen que hacerlo, pero no, en realidad no se le da como este valor, o sea, se normaliza esta parte donde las mujeres tienen que hacerlo, deben hacerlo,
pero tendríamos que cambiar este panorama y este enfoque como a nivel cultural y a nivel social. Sí, de hecho, cuando suceden cuestiones de divorcio, es común que la mujer o se le dé a la mujer una compensación justo por este tema, porque no tuvo oportunidad de desarrollarse profesionalmente por estar al cuidado de la casa y de los hijos. También todo esto de la feminización de la pobreza, que es un problema y es un problema del cual no se habla mucho, no tengo idea por qué, pero justo decía Diana, o sea, el género y la economía van estrictamente ligados. Por ejemplo, las mujeres, pues primero tienen el rol social de cuidadoras y pues por tener ese rol social no pueden salir a la calle a buscar un trabajo. Cuando ya lo tienen, hay situaciones de acoso dentro del trabajo, ¿no? Entonces, pues renuncian o se hartan o se van de ahí. O deciden embarazarse y las corren, por eso también. Entonces es como una cosa tras otra, es como una carrera de obstáculos donde tienes, o sea, donde normalmente los hombres tienen como ahí su carril está limpio, es una recta, una carrerita de 100 metros planos, acá haciendo Bolt y haciéndolo en segundos, y una mujer es con vallas, con lanzamiento casi de jabalina, o sea, 1000 cosas ahí que se deben de tomar en cuenta. Este tema de la guardia y custodia, que efectivamente, como lo mencionan, sí, el padre quería la guardia y custodia, pero quería que los abuelos fueran los que se hicieran cargo. Comentaban también que él llamaba por teléfono constantemente a la niña para saber cómo va, pero hay que ponderar, en ese ejercicio hay que ver si estaba mejor con la madre, que podía tener el contacto directo y no simplemente a través de llamadas telefónicas, o si estaba mejor con los abuelos, porque o sea, hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. En el aspecto económico, pues la obligación es de los dos. La obligación de proveer alimentos es del padre y de la madre. Entonces, en ese tema sería una cuestión de fijar la pensión alimenticia para otorgárselo a alguno y que cualquiera de los dos le provea el hogar. Pero ya buscar en el tema del hogar, cuál hogar le provee las mejores condiciones, si con los abuelos o con la madre, que puede tener un contacto cercano y directo, y no con los abuelos y el padre a través de llamadas telefónicas. Me parece que ese tema también es Sí, importante. Sí, no estás cumpliendo con tus deberes de cuidado solamente llamando al teléfono. Pues así que fácil, así que chiste, así hasta yo sería mamá, o sea, sería algo más sencillo. Y creo que no sería tampoco correcto caer en el dilema o caer en el mismo punto, ¿no? De dar el discurso, no quiero decir machista, pero sí este curso culturalmente erróneo, de decir, no, es que la mamá, hogar, cuidarla, y el papá, los insumos y esto. No. Yo me baso en el tema de la sentencia, por eso dije que quería ser más incisivo, porque la mamá es la que quiere la guardia y custodia, quiere el cuidado directo de la sí, pero en este caso estaba justo transponiendo este tema de, oye, si la quieres y la vas a mandar con los abuelos, oye, y la mamá lo está pidiendo, entonces en ese caso no sería más sencillo que te comuniques por teléfono con la mamá y proporciones los alimentos. Podría haber sido al revés, pero es precisamente el tema a lo que abrimos a debate, ¿no? Creo que un exacto. punto... Perdón, Arturo, se nos acabó el tiempo de No, segundo adelante. bloque, pero pues bueno, ya hemos abonado más cuestiones de reflexión a todo este problema de por qué no discriminar a una mujer por serlo y también por su situación económica y por su escolaridad para perder la guardia y custodia sobre sus hijos. Mientras tanto, seguimos en esta discusión, regresando de este corte. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir, regresamos. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir, donde estamos analizando, más que discutiendo, sobre una sentencia de la Suprema Corte en cuanto a la pérdida de la guardia y custodia por razones económicas. Daniel, te doy la palabra, querías plantear algo en este foro. Claro, estábamos platicando más o menos y yo pensaba más bien qué oportuno que este caso sea polarizado. Afortunadamente tiene varias vertientes, pero jugamos un poco con el papel de los padres, fuera del aire más o menos. Decías, Jimena, hace ratito, el que el padre le llame no asegura que exista un buen cuidado del niño, o que el que él brinde dinero a la casa no asegura un buen cuidado al niño. Pero está el papel de la madre y a eso voy con lo de polarizado. El que la mamá reciba el dinero tampoco asegura un buen cuidado del niño, ¿no? Cada uno tiene sus obligaciones,
sus compromisos con la familia, dígase en el nivel en el que se encuentren. Pero es a lo que iba. También platicábamos, decías hace ratito igualmente fuera del aire, cómo a veces no entendemos la concisión de nuestras preguntas. Yo no creo que haya falta de concisión, no haya falta de claridad en las mismas. Siento que contrastamos por nuestras áreas de desarrollo de cada uno, ¿no? Claro. Pienso yo, a lo mejor en el área de comunicación y de periodismo, tiendo a ver mucho el color social, el panorama y el espectro de toda la población, ¿no? Y tú tiendes a ver el panorama legal, jurídico, y en otro tipo de realidad en el que a veces uno no está inmerso, porque igual en la praxis nos compete a todos, ¿no? Entonces, yo no creo que no nos entendamos, siento que todavía no nos hemos presentado en el área que nos corresponde, y aún así, pues logramos alimentar un poco este rollo, en lo económico, precisamente. Majo, ¿quisieras agregar ahí algo? Bueno, regresando a la sentencia, quiero ahondar en la parte que en un inicio en el convenio se definió que la niña iba a quedarse con la madre. Posteriormente, cuando el padre pide la guarda y custodia, alega que vivían en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, para cuando viene toda la resolución, la madre afirma que ya no está viviendo en esas circunstancias, que ella está viviendo con una pareja y en condiciones más favorables para la niña. En este aspecto creo que es importante también enfocarnos a qué tan propicio sería el ambiente para la niña debido a la situación de la nueva pareja de la mamá. Entonces, también en este aspecto habría que hacerle pruebas psicológicas a su pareja para saber si está preparado y si puede brindarle estas condiciones favorables para el mejor desarrollo de la niña. Por supuesto. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, creo que es importante que aquí no hay que enfocarnos en una situación de discriminación respecto del género, por ser hombre o por ser mujer, en cuanto a la estructura familiar o en cuanto a la situación socioeconómica. Creo que aquí lo relevante es el interior superior del niño, qué es lo que se está afectando, y en toda esta situación la más importante siempre fue la niña. Por supuesto. Shari, ¿quieres agregar? Yo quiero comentar, es un papel fundamental el que tienen los jueces de la primera instancia, porque son los que tienen el contacto directo con los padres y con los niños, el que pueden ver realmente un poco más allá cómo está la situación, porque en las últimas instancias ya llegan los papeles, ya llegan los documentos, pero no llega la niña, no llega el tema que puede uno tener contacto, porque los niños en un tema de custodia es peligroso, porque un niño va a querer estar con el que hoy le compró un regalo, con el que lo trató bien esta semana. No va a ser un tema no va a tener quien no lo regaña también, o sea, no va a haber un tema que se pueda valorar certeramente, sino que es fundamental ese papel de los jueces de primera instancia para llegarse de todos los medios posibles para que determine algo tan importante como es la guardia y custodia, quién va a estar al cuidado del menor. O sea, yo creo que el papel que tiene ese juez es el fundamental. Y este tema de la guardia y custodia también hay que ver el tema de una casa pequeña, una casa grande, también hay que ver la limpieza, los cuidados, el tiempo que le puedan dar los padres. No solamente enfocarse a si hay una casa más grande, sí hay una casa más pequeña, pero está limpia, está acomodada a las necesidades de la niña. Es un tema que sí se tiene que valorar, y creo que ese papel de los jueces en las primeras instancias es muy importante. Por supuesto, existen muchísimos elementos que se debe valorar, y uno muy interesante que ya se ha tocado en otros capítulos de Derecho a Disentir es el derecho de los menores a ser escuchados en el juicio. Y creo que Diana ya lo comentabas en un inicio en el programa. En este caso, creo que no se pudo, o sea, sí se le intentó escuchar, pero por edad no fue una prueba determinante para saber quién iba a quedarse con la guarda y custodia. Liz, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, justamente ahorita que retoman también la parte económica, uno de los argumentos que dio la mamá es el que comenta la compañera en el caso de que ya vive con una pareja y que sus condiciones económicas ya son un poco más favorables, pero a este respecto la Corte señala que eso no es como tan trascendental, porque en sí la persona, el progenitor es el que está obligado, no depende de un tercero esta parte económica. Y de igual manera, con la parte del padre, que él no cuida directamente a la niña, lo cuidan los abuelos, pero que la corte en esta parte me parece que dice
que lo que está haciendo el padre al salir a trabajar, a salir a proveer el dinero en sí, que también es como el derecho que tiene el padre de hacerlo. O sea, que no importa que los abuelos lo cuiden a la menor directamente, porque el padre también se está haciendo responsable en el sentido económico de proveer a la niña con esta parte. Completamente. Mayra, ¿quisieras agregar aquí? Sí, es muy interesante lo que comentan acerca de la sentencia en el que ya un tercero se está involucrando en este ámbito familiar. Más allá del impacto, porque sí va a tener impacto si a la niña sacarla de sus progenitores y tratar de inculcarle a lo mejor que el tercero sea el nuevo padre, por decirlo así, ¿qué repercusiones puede tener a esa edad de la niña y qué repercusiones podría tener en algún futuro? No sabemos tampoco las intenciones que pueda ocasionar un tercero en este ámbito familiar con una menor. Se han oído hablar de muchos casos de abuso sexual, violencia a la misma niña por no ser a lo mejor descendiente de esta tercera persona, pero también la cuestión de la política pública que pueda interferir en este caso. Estuve pensando mucho en cómo poder apoyar a los niños o cómo poder apoyar y respaldar a los progenitores o a la familia en sí. Me parece que aquí en México no hay una ley general de la niñez o de niñez. Hay artículos que respaldan a los menores, pero una ley general de niñez se está ahorita... Sí, hay, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí existe. Ah, bueno, porque hace poco apenas se estaba formando lo de la Ley General de Juventudes, entonces era también como una rama posiblemente para el beneficio de los progenitores y del menor. Sí, es algo que no se debe dejar atrás, siempre tomar en cuenta el interés superior del menor y con todas estas vertientes que existen en esta situación, como es la discriminación por género, por condición económica. No hay que perder de vista que los mexicanos que se encuentran en situación de pobreza son aproximadamente un 46% de toda la población, casi la mitad. Entonces, que venga una sentencia a decirte, importa mucho tu situación económica, y como importa para ti, va a importar para todo ese 46%, pues ni modo. Así te la tienes que vivir y pues te aguantas, casi, ¿no? Entonces creo que lo que hace la Corte es muy importante para reivindicar esto que dicen los juzgados de primera instancia, casi de dar el mensaje de, bueno, tú eres una persona en situación de pobreza y ni modo, te aguantas, porque si estás en esa situación no eres capaz de criar a una persona. Que justo es un tema muy curioso. A veces veo a muchas personas quejándose de las familias en situación de pobreza que tienen muchísimos hijos. Y es porque si no tienes las capacidades para mantener a un hijo, ¿por qué lo sigues teniendo? Vaya, también se trata mucho pues, es una tontería, todo eso es todo una cuestión sistémica de educación sexual y de acceso a preservativos y demás, pero eso ya es tema aparte. Shari, ¿quisieras decir últimos comentarios sobre esta sentencia? Que la sentencia no es para el efecto de que que estas categorías no se le dice a la autoridad responsable. Dicta una nueva sentencia en donde no solo tomes esto como punto de partida, o sea, sí analízalo, pero que no sea tu base para dictar la sentencia. No te fundes en que la persona tiene poca capacidad económica o en su bajo nivel social, sino evalúa un panorama amplio por el que dictes tu sentencia y por el que digas quién debe de tener la custodia de la menor. Yo creo que ese es el tema relevante, que el panorama debió de haber sido manejado en un tema más amplio. Los factores que se debieron de haber evaluado para dictar esa sentencia debieron de haber sido como el tema de la pareja, de hacer periciales en el tema de si es una persona apta para que la menor esté ahí, otro tipo de pruebas, no solo acotarse a estos dos temas y que se haya decidido en la situación económica y en la situación escolar de la mamá. Claro, creo que acotan el tema a dos factores que si bien importan, no son el todo. Y los tomaron como el todo y eso es lo que estuvo mal. Entonces,
Por eso viene la Suprema Corte a establecer, a dictar esta sentencia. ¿Quieres? Sí, efectivamente, concuerdo en esa parte. Creo que fueron carentes de argumentos al dictar la resolución y es por eso que la Suprema Corte intervino y dijo, ¿sabes qué? Tienes que tomar otros aspectos, tienes que darme argumentos claros basados en pruebas psicológicas, científicas, que me digan por qué debe de estar con uno o con el otro. Entonces, creo que de ahí parte todo, que cualquier niño en el que se encuentre en una situación así, debe de ser estudiado todo el contexto y todo el entorno para poder definir con quién estará mejor. Claro, y ahorita me saltaba una reflexión que he leído de varios compañeros o conocidos más bien, que en cuestiones sobre todo en cuestiones de pobreza, creo que hablan desde un privilegio que es el que tienen, y básicamente lo estoy escuchando diciéndoselo a la mujer, a la madre en este caso, de los pobres son pobres porque quieren. Vaya, es una cuestión de meritocracia y si le echas ganas, ya sales de esa situación. Entonces, echándole ganas, puedes conseguir la guardia y custodia de tu hija. Y pues es todo un universo de posibilidades, no se acota solamente a echarle ganas y solamente a estar en esa situación porque tú lo quieres así. Digo, creo que nadie quisiera estar en situaciones deplorables y mucho menos que se te quite a la guardia y custodia de tu hija por una situación así. Pero pues bueno. Sí, inclusive hacen referencia a que esta situación no es culpa tuya, es algo con lo que naces, con esa situación socioeconómica y que por la misma marginación de la sociedad no puedes salir de ella, porque ya esto como que condiciona a las personas que la sociedad diga, no, es que esto no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a mejor nivel de vida. Y creo que también eso sería un tema a debatir y a pensar para poder pues ver la manera de prevenir y de que estas personas sean de verdad incluidas en la sociedad, que no se les margine y no se les prejuzgue por la situación socioeconómica, como pasó aquí con los juzgadores. Claro, por supuesto. Creo que lo ha establecido, no establecido, sino comentado más de un Nobel en economía. Diana, tú ya me corregirás al respecto. Creo que sabes más por ser itamita, pero es esta cuestión de que es casi imposible la movilidad económico-social. O sea, si naces en un estrato económico bajo, por más ganas que a veces quieras echarle a tu vida y demás, te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, perdón, regresamos a las conclusiones. Shari, ¿querías regresar a decir algo? Tomar un tema. Claro. En el ámbito social, ¿cuántas personas no hemos visto que, a pesar de que no tienen un alto nivel de estudios, tienen hijos profesionistas? Quiere decir que no nos podemos acotar a que una persona de bajos recursos no va a llevar o va a buscar la superación de sus hijos. Claro, es un comentario muy interesante. Diana, ¿quieres cerrar con algunos comentarios? Pues quisiera decir que el derecho no puede perpetuar esta discriminación estructural, que si básicamente las sentencias decían, porque eres pobre no eres igual de capaz que cuidar a tu hijo, lo que no significa que tu condición económica no impacte en el niño. Claro que es un elemento a ponderar, pero eso no es sobre ti, es sobre el interés del menor, que además todas sus necesidades tienen que ser cubiertas por ambos padres. Y en ese sentido también respecto al menor, que el menor viva con alguno de los dos progenitores no significa que el otro no va a estar involucrado en su vida. Hay una variedad enorme de regímenes de visitas, fines de semana, tardes. Incluso se puede probar, hay casos de custodia compartida y demás personas que están involucradas en su cuidado. Y respecto a la discriminación por cuestión económica, yo creo que sí hay que hacer un gran énfasis en las cuestiones de género de doble jornada, como se ha hecho en otras sentencias de la Corte, que la capacidad de la madre para no proveer lo mismo se viene cortada porque trabajan doble, afuera y adentro. Claro. Entonces, estas son las cuestiones que el derecho tiene que visibilizar y poder de alguna manera romper, porque
la discriminación de esta manera es justo lo que se intenta romper el ciclo de vulnerabilidad. Claro, muchísimas gracias, Diana. Liz. Sí, yo considero que esta parte de esta resolución sí fue como, pues, con varios puntos divergentes y con muchos puntos que tenía que tocar la Corte y que tomó en cuenta, y que en ese sentido es un parteaguas importante para ver cómo se va desenvolviendo la sociedad y cómo los legisladores se tienen que meter como más a esta parte de la sociedad cambiante, en donde las estructuras evidentemente son distintas, y cómo se pudieron cambiar estos criterios gracias a que se consideraron muchos factores, como el económico, como el educativo, como el de género incluso, y como bien dice Diana, que la legislación no debería de volver a provocar esta discriminación estructural que muchas veces la tenemos en varios casos, porque la tradición, por todas las estructuras sociales y culturales que tenemos. Por supuesto. Muchísimas gracias por tus conclusiones, Luis. Daniel. Pues yo concluiría con que este caso en especial, este infortunio, puede resultar una fortuna. La Suprema Corte va a jugar un papel importantísimo, así como diversas instancias, en uno, sentar al precedente y continuarlo, como el que ya lo hizo, y en enseñarnos a todos que, pues, en una esfera de muchos tenores no hay que rozar apenas la superficie. Sería todo. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Conclusiones? Sí, pues bueno, básicamente el derecho como tal, y lo que hace la Suprema Corte y en esa sentencia es buscar el bien común, pero el bien común ¿para quién? Para los padres, a los intereses del menor. Yo sí estoy de la idea que la Ley General de la Niñez, como ya lo dijo Diana, debería reforzarse más, ampliarse más, darse a conocer y ejecutarse adecuadamente. No solamente para nosotros, sino más bien para las futuras juventudes, los futuros profesionistas. Claro, no vale mucho que exista una ley si no se aplica. Exactamente. No. Entonces, muchísimas gracias. Mayra, Arturo, tus conclusiones. Pues mira, en conclusión, me parece que este es un caso interesantísimo. Muy pocas veces llegamos a tener un tema de derecho de familia también en la Suprema Corte, y tan particular como este. Me parece que lo que concluimos es, en primer lugar, que el interés superior del menor va mucho más allá, o se compone de más factores que solamente el económico y el educativo, y más cuando se refieren a alguno de los progenitores que van a mantener la guardia y custodia. Me parece que lo que se tiene que velar, lo que el derecho, el bien jurídico tutelado primordial de este tipo de procesos, de este tipo de situaciones, es el bien superior del menor, en el sentido de evitar que en este tipo de procesos, de procedimientos tan complicados y que afectan tanto la esfera del núcleo de la familia, que el menor resulte con el menor daño a su esfera jurídica. Que este proceso, esta transición hacia algo nuevo para un menor, y siendo un menor, ahora sí que tan menor como esta niña, menos de 12 años, pues que no resulte complejo ni agravante para ella, ¿no? Que la separación de los padres sea en los mejores términos, y en los mejores términos tanto para ellos como para la menor. Por supuesto. Muchísimas gracias, Arturo. Pues hemos terminado con este programa de Derecho a Disentir. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que siempre hay comentarios que nutren toda esta, les digo, no es discusión, es más como un análisis de esta sentencia, porque vaya, creo que todos estamos en contra de discriminación, sobre todo por pobreza y género, entonces como que no iba a haber mucho debate sobre eso, pero el análisis fue sumamente interesante. En este programa se analizó sobre la pérdida de la guardia y custodia por razones económicas, y también entra la vertiente de género, siempre tomando en cuenta y principalmente el interés superior del menor. Y pues bueno, esto fue Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez y los esperamos a la próxima.